El cólico en caballos es la principal causa de muerte de los equinos, así que voy a explicaros en este vídeo las causas que puede provocar un cólico y los síntomas que tiene el caballo para que podáis detectarlo a tiempo, ya que la rapidez en estos casos es esencial para salvar la vida del animal. El caballo es un animal propenso a sufrir cólicos por dos razones: porque su anatomía les impide poder vomitar y porque su estómago es bastante pequeño en comparación a su intestino, que mide más de 20 metros. Se le denomina cólico a un dolor abdominal. Este puede ser de origen digestivo, el cual puede ser debido a problemas estomacales que tenga el caballo, o cólicos por impactación o torsión intestinal, siendo estos últimos la mayoría mortales si no se operan en las primeras horas. Razones por las cuales un caballo puede tener un cólico: el estrés provoca un aumento de acidez en el estómago y provoca dolor, y cuando el equino siente dolor se tensa mucho más y dejan de trabajar los intestinos, provocando una acumulación de comida formando un tapón. Falta de agua. La saliva es lo que nos ayuda a tragar la comida, y esto también pasa con los caballos, pero una vez está en el estómago, el agua es la que ayuda a que la comida circule. La falta de este líquido provoca más dificultad para que ésta pueda recorrer los 20 metros de intestino. Mala masticación. Esto puede deberse a puntas en los dientes, alguna herida en la boca o lengua. Son causas que provocan que el caballo trague la comida sin apenas masticar, y las consecuencias es que a su cuerpo le cueste más digerirla. Falta de ejercicio. Animales encerrados en cuadras sin salir durante días son los más propensos a cólicos, ya que el caballo está diseñado para moverse constantemente y eso provoca un buen movimiento del intestino para hacer circular la comida. Cambios de temperatura bruscos. Épocas del año que durante el día hace mucha calor y por la noche refresca bastante, o mucha diferencia de temperatura entre un día y otro. El caballo es capaz de adecuar su pelaje al clima, pero cuando el clima varía tanto de un día para el otro, el equino no es capaz de graduar su pelaje, y esto también puede ser un motivo de cólico. Comida en mal estado. Por lo normal los caballos son muy delicados en esto y no suelen comer ni beber nada que esté en mal estado, pero si un caballo se le da poco de comer y con mucho intervalo de tiempo entre las comidas, puede llegar a ingerir el forraje en mal estado, y al no poder vomitar se le enfermetará en el estómago provocando el cólico. Y por último, pero no menos importante, los malos hábitos de comida. Los caballos están diseñados para estar comiendo pequeñas cantidades de forraje verde durante muchas horas. Este forraje trae mucha agua, la cual ayuda a su digestión, todo lo contrario del forraje cortado y almacenado. Los caballos domésticos, por regla general, no suelen estar comiendo durante 10 o 12 horas diarias. Lo normal es pasar varias horas sin comer y se les vacía el estómago, y cuando se les proporciona alimento lo agarran con muchas ansias, y aquí es cuando viene el cólico. El pienso no es un alimento natural, por lo tanto es mejor primero añadir el forraje para que vayan saciando el hambre y después el pienso para que no la agarren con tanta desesperación. También hay que tener en cuenta que el pienso no se suministre directamente en el suelo, ya que los caballos utilizan sus labios para agarrarlo y no sus dientes como lo harían con el pasto. Por lo tanto, pueden ingerir arena junto con el pienso, y esto puede provocar que el intestino se perfore o se haga un nudo por el peso de la arena, y aquí ya podemos tener un cólico de torsión. Se le denomina así cuando el intestino se enreda y provoca un nudo donde no deja pasar los alimentos. Los cambios bruscos de la alimentación también pueden traer problemas. Cuando les cambias el pienso hay que hacerlo progresivamente, mezclando el antiguo con el nuevo. Cambios de forraje, el cual el caballo no está acostumbrado, dar pequeñas cantidades al principio e ir aumentando, ya que al ser nuevo y más gustoso, el caballo puede comérselo con más ansia. Ahora que sabemos las cosas más frecuentes que puede causar un cólico, os voy a enseñar cómo detectarlo, ya que, como he dicho anteriormente, como antes se detecte, es más fácil de solucionarlo y, lo más importante, más probabilidades de salvar la vida del caballo. Síntomas que puede tener un caballo con cólico. Eso no quiere decir que tiene que tener todos los síntomas, sino que cada caballo expresa el dolor de una forma diferente. Lo primero de todo que nos llama mucho la atención es la falta de apetito, que le das el pienso o una golosina y no se la comen.
El caballo puede mostrarse inquieto, nervioso, puede tener temblores, sudoración sin hacer ejercicio, también puede tener la respiración agitada. Hay casos que relinchan, manotean o se patean el estómago con los posteriores. También se miran los flancos, o sea, giran la cabeza hacia los lados hasta tocar su barriga. Se revuelcan muy a menudo o incluso se quedan tumbados y si los levantas vuelven a tumbarse. En otros casos se observa que el caballo intenta orinar y no puede o se queda con esa postura bastante tiempo con las manos y patas abiertas. Como podéis observar, los síntomas pueden ser muy diversos. Todo dependerá de cada caballo, la clase de cólico, lo avanzado que esté y la intensidad del dolor que sienta. ¿Qué hacer cuando detectamos que nuestro caballo no está bien? Lo primero de todo es llamar al veterinario. Pensar que algunos cólicos suelen ser muy rápidos, en 3 o 4 horas ya te has quedado sin caballo, como puede ser el cólico de extorsión, y en otros cólicos, la mayoría, en menos de 24 horas. Así que no perdáis el tiempo en llamar al veterinario. Mientras esperamos al veterinario, lo primero que hay que hacer es retirar cualquier alimento que esté a su alcance, ya que si el caballo no ha perdido el apetito, puede empeorar el cólico si come. Si el caballo está tumbado, hay que levantarlo enseguida y no dejar ni que se tumbe ni que se revuelque. De esta manera podemos evitar que el intestino se enrede y se le haga un nudo, ya que si esto pasa tendrá que terminar en la mesa de operaciones para salvar la vida del animal. Caminarlo, si puede ser en subidas y bajadas. De esta manera el caballo hace un esfuerzo y con suerte quizás empuje el tapón y puede llegar a defecar. También cuando un caballo camina favorece la actividad del intestino y un caballo con cólico esta actividad es insuficiente o nula. Ofrecerle agua para que el caballo no se deshidrate y a la misma vez el agua en sus intestinos puede ayudar a deshacer el tapón y evacuarlo con facilidad. Lo que no se debe hacer mientras esperas al veterinario es medicar al caballo, ya que esto puede tapar los síntomas y el veterinario no pueda valorar bien la situación. Hacer trotar y galopar. No hay que hacer sudar el caballo bajo ningún concepto. Lo único que pueda hacer es caminarlo y rezar para que defeque. Una vez lo haga, es muy buena señal, ya que significa que el tapón ha salido y el caballo posiblemente ya empieza a encontrarse mejor, pero por seguridad no hay que dejarlo comer en varias horas para asegurarnos que la obstrucción ha desaparecido por completo. Iris ha tenido 2 principios de cólico. Se le llama principios de cólico cuando aún no hay una impactación muy severa y el animal no presenta mucho dolor. El primero lo tuvo por un cambio brusco de forraje. Iris come heno, pero antes se le combinaba con cebada en flor, algo que le encanta a ella. En unos días no se dio ese forraje en cuestión porque se terminó, y cuando volvieron a dárselo, Iris lo agarró con tantas ansias que le sentó mal. Me di cuenta del cólico porque siempre que voy a buscar en el paddock le doy una zanahoria y ese día no se la comió, así que la solté y la observé. Evidentemente no estaba bien. Llamé a mi veterinaria y tardó 2 horas en venir. Afortunadamente cuando vino, Iris ya estaba bien y había recuperado su apetito. Aún así, la auscultó para asegurarse que los intestinos trabajaban bien. El segundo cólico fue por un cambio brusco de temperaturas, mucha calor durante el día y bastante fresco por la noche. Me di cuenta de que Iris no estaba bien porque siempre que llego limpio el paddock y mientras la voy observando. Ese día Iris solo hacía que orinar muy poco de forma muy seguida, pero al principio pensaba que era normal porque debía estar en celo, pero luego me fijé más y me di cuenta que lo hacía más a menudo de lo normal, que se miraba los flancos y se quedaba abierta de piernas y manos mucho rato. Estuve casi 3 horas caminando con ella, finalmente defecó un poco y a los 10 minutos defecó bastante. Cólico solucionado, todos los síntomas habían desaparecido, así que finalmente le dejé a la veterinaria que no hacía falta que viniera. Espero que esta información os ayude a prevenir y detectar un cólico. ¡Hasta la próxima, caballistas!